Perspectiva 2021, el programa de análisis político más controversial de la radio. Marco Polo Armenta y un grupo de colaboradores de todo el estado te traen el análisis político rumbo al 2021. Perspectiva 2021 comienza ahora. Estamos de regreso, 8 de la mañana con 3 minutos en Perspectiva 2021. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir con nosotros aquí en La Romántica 96.9. Y bueno, hoy vamos a abordar el tema Así arrancan. El momento de la verdad ha llegado con este arranque de las campañas a la gubernatura del estado de Sonora. Y bueno, vamos a platicar con Efraín Martínez Figueroa, consultor y estratega político. Está aquí para darnos a conocer su opinión referente a las tendencias que se están presentando al momento. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Efraín Martínez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Marco Polo. Muchas gracias por la invitación nuevamente al programa Perspectiva 2021. Buenos días, Niria y Fausto. Así es, muchas gracias por seguir en comunicación con nosotros. Allá en Nogales, saludo a Fausto Navarro. ¿Cómo estás, Fausto? Buenos días. Buenos días, Marco Polo, saludándote. Saludos a Efraín y a Nidia también esta mañana de viernes. Muchas gracias. Vamos a esperar un poco, tener la conexión con Niria Andrade allá en Hermosillo. Ahí la estamos viendo en pantalla, pero todavía no tenemos esta conexión. Así que de un momento a otro tendremos ya comunicación con Niria. ¿Ya la tenemos? ¿Cómo está, Nidia? Buenos días. ¿Cómo está, Nidia? Días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Excelente viernes. Saludos. Muy bien, muchas gracias. Déjeme decirle algo de Efraín Martínez Figueroa, de EMF Consultoría Política. Él es abogado de profesión, se desempeña desde 2006 como consultor y estratega político. Entre algunas personalidades y testimonios que reconocen su labor, se puede mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Claudia Pavlovich, a Jesús Ramírez Stavros, ex precandidato a la gobernatura de San Luis Potosí, Enrique Krause, historiador, Luis Maldonado Venegas, ex dirigente nacional del partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. En medios nacionales ha participado como analista político en Grupo Fórmula, en TV Azteca, en Mega Noticias TVC y en NTN 24, Mundo Fox, también para RCN de Colombia. Ha colaborado en el programa Sin Censura de Vicente Serrano de Chicago en Estados Unidos. Así que esto es algo de trayectoria de Efraín Martínez Figueroa, con quien vamos a platicar. ¿Cómo está este momento? ¿Cómo arrancan, Efraín, de acuerdo a los datos que tienes al momento? Buenos días. Primero a todo tu auditorio. El primer día de campaña empezó a las 00 horas. Inician dos de los candidatos con mensaje a través de video. Vimos desde las 00 horas cómo Ricardo Burs mandó un mensaje en video y también emitió un pequeño video de promocional. Además lo hizo también Ernesto Gándara Camus de la alianza PAN-PRI-PRD de Va por Sonora. Y tengo entendido que en el transcurso del día iniciará el primer mensaje y el primer acto por parte de Alfonso Durazo, pero el contexto en el que inician todas las campañas desde a nivel nacional, a nivel local, pues va a ser muy importante analizarlo, Marco Polo, Nidia y Fausto, porque desde el ámbito de cómo se encuentra la economía en el país, cómo se encuentra la seguridad pública en el país, cómo ha sido el manejo de la pandemia de COVID-19 en todo el país, y cómo esos tres temas que son importantísimos, aunado al tema del combate a la corrupción, que para mí son los cuatro temas centrales de esta campaña, de este proceso electoral a nivel nacional, y que aterrizan directamente en cada zona, cada región, en cada entidad federativa, municipio y distritos locales y federales. Son los temas que vamos a ir analizando como parte de una introducción, Marco Polo. Yo creo que inicia, por ejemplo, el caso, empezamos con Ricardo manda un mensaje, Ricardo Burs de Movimiento Ciudadano, candidato a Movimiento Ciudadano a la gobernatura, manda un mensaje enfocado a el recorrido que ha hecho, el contacto con los ciudadanos, de alguna otra manera compromisos muy generales,
y vemos por otra parte a un Ernesto Gándara que entra muy preciso, muy conciso en su primer acto de campaña, presentando un promocional con una visión incluyente para un Sonora incluyente con todos los sonorenses, y también vemos una visión y una propuesta que va muy focalizada a los distintos grupos, a los distintos segmentos de la población, pero hay algo más importante. Ernesto muestra una serie de documentos a los que le denominó 7 de 7, que prácticamente promueve desde su primer acto de campaña lo que es la transparencia, la rendición de cuentas, presentando su 3 de 3, que fue un tema de moda en el proceso electoral anterior, y que hoy, me refiero para la gobernatura de 2015, y que hoy vuelve a retomarlo, pero le sumó una serie de documentos extras que suman 7, que están, por ejemplo, una carta donde se certifica que él nunca ha atentado o existe alguna violencia contra las mujeres, ningún antecedente. Está la carta de no antecedentes penales, etcétera, etcétera. Así empiezan hasta este momento las campañas a la gobernatura en términos de estos dos candidatos, que hasta ahorita es donde hemos podido evaluar esos actos que empezaron a las 00 horas. Así es, muy bien. Nidia Andrade. Efraín, aprovechar que estamos conversando esta mañana contigo para preguntarte de qué depende que los candidatos, y en este caso la candidata, pudieran crecer en las encuestas durante la campaña. ¿De qué depende? ¿Qué factores son los que hacen que un candidato crezca? Y desde tu punto de vista, ¿quiénes tendrían más probabilidades? Excelente pregunta. Ahorita me centré en dos de los candidatos porque es donde hay más información hasta este momento, pero hay que recordarle a la ciudadanía que hay 6 candidatos a la gobernatura y hay una mujer candidata a la gobernatura, académica, con trayectoria académica, y me preguntas que qué es lo que puede hacer crecer a los candidatos, qué es lo que puede hacer crecer incluso a una mujer que es la única candidata a la gobernatura. Primero, y lo he comentado, lo comenté en la otra ocasión que tuve la oportunidad de entrevistarme con ustedes, es la estrategia política. Cuando estamos hablando de estrategia política, estamos hablando de la definición de una serie de acciones para lograr el triunfo electoral, y esas acciones están basadas en distintas disciplinas, como mercadotecnia política, análisis político, prospectiva, está basado en comunicación política, y esa sumatoria en una planeación estratégica de cada una de las acciones a realizar durante todo el proceso electoral, cómo va dentro de la mercadotecnia política, cuál va a ser su discurso, su narrativa, y cómo va a aterrizarlo a los distintos grupos de enfoque, a los distintos segmentos de población. Eso es lo que hace la diferencia entre crecer y no crecer. Es muy importante, obviamente, la actitud que tenga cada candidato. Todos los candidatos y candidatas tienen sus fortalezas, sus debilidades, que nosotros utilizamos una herramienta siempre en mercadotecnia política que se llama FODA, es SWOT en inglés, que son fortalezas, identificamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los candidatos, y hacemos un cruce de todos los candidatos para poder saber y tener un análisis muy claro de quién es quién en la campaña, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y entonces en base a eso poder definir una estrategia política. Los partidos de nueva creación se encuentran en una situación, desde mi punto de vista, muy difícil, porque la elección a nivel estado, y no solamente en el estado de Sonora, en las demás entidades, se ha polarizado. Y cuando hablo polarizado, quiero centrarme en que el discurso del presidente de la República, a través de las conferencias mañaneras y a través de todo este periodo de gobierno, ha llevado a una polarización en el país. Esa polarización en el país, y cuando hablo de polarización es esa diferencia que hace entre los adversarios, entre los conservadores y los liberales, etcétera, etcétera, entre la prensa fifí y la prensa no fifí, etcétera, etcétera. Eso ya se trasladó al proceso electoral, a la contienda. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita? Se están conformando 2 bloques de alianzas. Un bloque oficial, integrado por el partido oficial que está en el poder
Morena y sus aliados, y existe también un bloque de oposición conformado por PAN, PRI, PRD, no, algunas entidades federativas no lo existe, pero enfoquémonos directamente en el caso de Sonora. Aquí sí se conformó una candidatura común, una alianza entre PRI, PAN, PRD. Entonces, los partidos de nueva creación se encuentran en una situación muy difícil porque el ciudadano, creo yo que se va a presentar un voto de diferenciación, un voto útil, y el ciudadano, el electorado, creo que va a existir en el electorado y el ciudadano una tendencia a que voten muy por encima de el candidato sobre los partidos políticos, a diferencia del 2018, donde se dio un voto masivo y la gente, el electorado, el ciudadano votó por un solo partido para diversos candidatos a distintos cargos de elección popular. Muy bien. Fausto Navarro. Bien, mira, iniciada pues la tan esperada por muchos y por otros no, la campaña electoral de este 2021, en sus primeras horas de vida, pues debemos de visualizar cuál es el panorama que se tiene al interior de los partidos políticos, porque eso también nos va a dar una lectura de la cual pues sabemos cómo se va a mover las candidaturas a las alcaldías, que hasta el momento ahorita parece que es lo que menos les interesa a los partidos, y es donde verdaderamente está el problema, porque ahí se está estirando la liga, ¿no? Ningún partido quiere decir quiénes son sus candidatos, mas sin embargo ya todos se han pronunciado como los oficiales, independientemente de las plataformas políticas por las que se están proyectando. Las alianzas y todo lo que se relaciona con esto, pues sería importante conocer la opinión que tiene Efraín Martínez por su experiencia como consultor y estratega político sobre estas apreciaciones que le comparto, Efraín, y la comparto también con el auditorio. ¿Cuál es la realidad con la que arranca la oposición en estos momentos en Sonora? ¿Va a influir el nivel de aceptación y popularidad que tiene el presidente? Y hay quienes aseguran que, pues, la aceptación del presidente regresó a los niveles más altos en estos momentos. ¿Cómo serán estas elecciones? ¿Cómo llega esta cuarta transformación? ¿Cómo se percibe una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD? Hay especialistas en temas políticos que dicen que uno por lo menos de estos candidatos ya topó, ya llegó a su tope, ya está hasta lo que podía dar. ¿Qué papel van a jugar las encuestas y sobre todo las redes sociales? Los partidos nuevos, como tú lo mencionabas, ¿podrían hacer la diferencia en aquello de la división de votos? Qué buenas preguntas me acabas de hacer. Voy a tratar de ser lo más preciso y conciso. Primero, el contexto nacional. Y ahorita habíamos hablado y lo había mencionado de manera muy general. Yo recuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, andaba de candidato, una de las promesas de campaña fue combatir la corrupción. Barrer la corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo, eran los postulados que estaban promoviendo como candidato él y su partido. Llegando al poder, se emprendió una política pública de combate a la corrupción, pero ese combate a la corrupción, desde mi punto de vista a nivel federal, se desplomó. Se cayó la narrativa en el momento en el que fueron señalados la prima hermana del presidente, Felipa Obrador, por presuntos actos de corrupción, y también fue señalado el hermano de Andrés Manuel López Obrador, Pío López, y eso sumado a una serie de señalamientos y cuestionamientos de presuntos actos de corrupción de personas del círculo más cercano del presidente de la República, actualmente personas que ocupan un cargo dentro de la administración pública federal. Partiendo de ahí, podemos seguir con ese tema al ámbito del estado de Sonora. ¿Qué ha pasado en el estado de Sonora en el tema de combate a la corrupción? Hay que recordar que recientemente hubo una serie de solicitudes de juicio político para alcaldes y me quiero centrar, por ejemplo, en el sur del estado. Dos de los alcaldes del sur del estado, de Cajeme y la de Navojoa, fueron señalados y cuestionados muy fuertemente con una serie de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, con una serie de observaciones en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, al grado de que este asunto llegó al Congreso del Estado y
se iniciaron una serie de procedimientos se presentaron unas solicitudes de juicio político que finalmente curioso y por alguna razón u otra, Morena salió en defensa de esos alcaldes y fue improcedente el juicio político, aún existiendo una serie de elementos, pruebas documentales que están completamente al alcance del público, del ciudadano, a través de transparencia y rendición de cuentas, y no se llevó a cabo aquellos postulados de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, de barrer la corrupción de arriba, como se barren las escaleras de arriba para abajo, la popularidad del presidente. Cuando hablamos de popularidad del presidente, les quiero recordar que en los laboratorios del año pasado, en 2019, en los procesos electorales de Coahuila y Hidalgo, la popularidad del presidente no incidió en el voto electoral. Recordar que en Coahuila el PRI ganó 16 de 16 distritos. Recordarles que la mayoría de las alcaldías en Hidalgo las ganó el PRI, y prácticamente Morena quedó con resultados no con los resultados esperados. Hay otro tema que es importante y que no me preguntaste, pero que últimamente los hemos estado escuchando en los diversos debates, que tiene que ver con los programas sociales. ¿Van a incidir los programas sociales en los resultados electorales de este proceso? Creo que de los laboratorios de Coahuila y Hidalgo nos dijeron que no, ningún programa social incidió en el resultado electoral en Coahuila y Hidalgo. Les transmito un dato que leí el día de hoy en la prensa a nivel nacional, donde la Comisión Económica para América Latina da a conocer que México incrementó la pobreza extrema del 2019 de 10.6 a 18.3% en el 2020, es casi se duplica la pobreza extrema por el efecto de la pandemia y a falta de un programa o un plan integral de reactivación económica en el país. Los apoyos económicos de los programas sociales de gobierno no fueron suficientes como para poder detener la pobreza extrema, casi se duplica. Entonces, todos estos elementos estos elementos yo sí creo que sí van a poder incidir, me refiero a este incremento de la pobreza extrema, yo sí creo que va a incidir en los resultados electorales dependiendo de la zona o región que nos encontremos en el país. El tema de seguridad, por ejemplo, es un tema que ha estado en la agenda nacional, no en este sexenio, es un problema latente en el país, pero curiosamente la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue reducir la inseguridad en el país, y ha sido todo lo contrario. Se rompieron los récords históricos en incidencia delictiva en lo que va de este gobierno, y en el caso de Sonora, pues, empezamos con el caso Bavispe, nos vamos a Caborca, cómo se encuentra Cajeme y otros municipios, Guaymas, Empalme, otros municipios o zonas del estado de Sonora donde no se ha podido detener la incidencia delictiva. Hoy también leía en la prensa que alrededor de 19 congresistas de Estados Unidos solicitaron a través de una carta al secretario de Estado de Estados Unidos para que interviniera en el tema de seguridad pública en el país, en México, porque ellos están observando la intervención, están pidiendo que no intervengan el ejército en tareas que no son que no están dentro de sus facultades, y han observado un incremento en la violación de derechos humanos. Y ahí nos vamos a la economía. La economía a nivel nacional no hubo un crecimiento económico desde el primer año. Tuvimos un decremento en el Producto Interno Bruto, y posteriormente, cerrando el 2020, pues tuvimos una caída brutal en el Producto Interno Bruto histórico, comparado con la fecha con lo que se vivió en 1932 en México. Esto también
ha ido afectando las economías familiares y eso genera descontento, inconformidad, hartazgo social, que se puede presentar un voto de castigo. Y eso se ha ido, eso lo podemos tener presente a lo largo y ancho del país. Bien, estamos platicando con Efraín Martínez Figueroa, consultor y estratega político, y hablando de las tendencias, ¿cómo van los candidatos a la gubernatura del estado? ¿Hay acercamiento entre el 1 y el 2? ¿Cómo la ven? Yo creo que las tendencias que hay hasta este momento son muy cerradas. La última, hay dos encuestas que salieron en estos días, una que salió publicada en Animal Político, que fue de Voz y Voto, y ahí se hablaba de un 3% de diferencia entre el candidato Alfonso Durazo de Morena y sus aliados y Ernesto Gándara de PAN PRI PRD, de Va por Sonora, 43 a 40%. Hablaban en esa encuesta de un 17% de intención del voto hacia Ricardo Burs. Hay otras casas encuestadoras que han estado midiendo permanentemente en el estado de Sonora, como es la casa Massey Kohler. Y Massey Kohler sacó también recientemente, hace días, una encuesta previo al inicio de la campaña, y Alfonso sale con 4.3% arriba sobre Ernesto Gándara. Es decir, el número de el análisis cuantitativo, cómo se ubican y cómo inician los candidatos, pues es prácticamente lo que se le considera un empate técnico cuando hacemos el análisis del margen de error en las encuestas. Entonces, creo yo que lo que se veía hace un año, donde Morena iba con una gran ventaja sobre los demás partidos, sobre los demás candidatos, eso ya cambiaron los escenarios. Eso es el análisis que tenemos hasta el momento, el análisis cuantitativo que hay hasta el día de hoy. 4.5 más o menos, dicen, ¿no? Entre 3 y 4.3 son las dos encuestas, sí. Okay. Son las dos encuestas que han salido, las últimas dos encuestas. Tengo información de otras encuestas, pero que no han publicado, y me indican que anda alrededor del 3% también de diferencia. Entonces, es prácticamente un empate técnico como inicia la campaña a la gobernatura entre Ernesto y Alfonso Durazo. Bien. Nidia Andrade. Efraín, ayer el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud dio a conocer un anuncio muy importante, y esto tiene que ver con el regreso a clases a partir del 15 de marzo, dependiendo de cada escuela, porque muy probablemente pues pasemos como entidad a semáforo verde dentro de poco, ¿no? Y esto, pues un semáforo verde abre también la posibilidad a los eventos masivos y a que haya una modificación en las estrategias, en las campañas, porque no es lo mismo hacer una campaña virtual solamente que hacerlo de forma tradicional. Te pregunto, ¿este anuncio desde tu punto de vista también podría ser político? Y por otra parte, ¿les vendría entonces como anillo al dedo a las y los candidatos? Creo que la manera de hacer campaña en el siglo XXI, Niria, ya cambió. Indistintamente de lo que estamos viviendo con la pandemia COVID-19. Creo que la tecnología de información en esta era de la información, en esta era de la economía del conocimiento, nos ha llevado a una nueva forma de hacer política, una nueva forma de hacer campañas. La utilización de las herramientas tecnológicas como las redes sociales digitales, los dispositivos móviles o inteligentes, de cómo puede un candidato, un partido poder enlazarse con un sinnúmero de electores a través de estas plataformas tecnológicas, indistintamente de la pandemia, ha generado una nueva forma de hacer política. Va a depender mucho de la estrategia de cada candidato, del éxito que vayan a tener utilizando estas herramientas, estos instrumentos. Creo yo que ahorita me preguntaba sobre el anuncio del gobierno, me relataba sobre el anuncio del gobierno del estado, cómo puede incidir. Creo que los eventos masivos
creo que van a quedar un poco rezagados en este proceso electoral, aún teniendo un semáforo en verde. Y eso yo creo que va a depender en gran parte de las decisiones de los equipos de campaña, pero estoy plenamente seguro que los 3 candidatos van a evitar de hacer eventos masivos, porque imagínate, en un escenario donde que vamos a suponer que se declara en verde el semáforo en Sonora y alguno de los candidatos realiza un evento y resulta ser que en ese evento surge un contagio y se extiende el contagio. ¿Te imaginas los señalamientos y cuestionamientos para esos candidatos durante el resto de la campaña? Y más si alguno de los presentes en un evento masivo pierde la vida. ¿Te imaginas los señalamientos y cuestionamientos que va a haber por parte del electorado por una falta de responsabilidad social ante una pandemia que estamos viviendo? Yo creo que tendrán que pensarlo mucho los candidatos en cuanto a los eventos masivos. Y como consultor y estratega político, yo siempre he recomendado eventos pequeños para que los candidatos tengan un contacto muy directo con la ciudadanía, con el electorado, porque eso le permite al ciudadano común poder tratar al candidato de cerca, de cerca estoy guardando la sana distancia, me refiero lo presencialmente y poderlo pulsar. Y de la otra manera, en los eventos masivos que siempre realizaban los partidos políticos tradicionales, hay que recordar, Miguel, qué buena pregunta hiciste, recordábamos que cuando iniciaban las campañas era un evento masivo, el primer día era un evento masivo y el último día también eran eventos multitudinarios, eran de rigor que esos 2 eventos de seguro iban a ser con una gran cantidad de militantes, simpatizantes, ciudadanos. Eso se terminó y creo que hay una nueva manera de hacer política, incluso la misma mercadotecnia política ha ido avanzando y la mejor recomendación es enfocarse a hacer política con grupos de enfoque, segmentando al electorado, y eso te da mucho mayor rendimiento y optimización electoral. A las 8:30 llegamos al límite. ¿Quisieras hacer la última pregunta, Fausto, cerrar esto y a ver si nos pudiera contestar Efraín en un minuto? Lo haría de manera rápida. Desafortunadamente el tema de la inseguridad es uno de los temas más importantes que para los sonorenses, ¿no? Creo que eso de los mítines y las campañas donde mostraban músculo político ya no era la realidad que vivían, porque podíamos ver miles de personas ahí y a final de cuentas de eso ni la mitad de los votos en la campaña, ¿no? Ya cuando se hacían los conteos. Hay un dato que les comparto que 3 de cada 7 sonorenses se sienten inseguros. Existen datos duros que nos dejan muy en claro, pues que debe de ser un tema fundamental para tomar decisiones por quién vamos a votar. Son cifras históricas y obvio no son buenas. Las cifras más grandes de los homicidios dolosos en el estado tuvieron un crecimiento del 17% comparado con el año 2019, ¿no? Que ya era una cifra histórica. Creo que los problemas que también debemos de tomar en cara y que lo deben de tomar muy en serio los candidatos es la violencia social que sigue creciendo en Sonora, principalmente en los hogares, que son los problemas de violencia, que aunque no lo crean, los problemas de drogadicción siguen siendo un serio problema en el estado y llegó el momento de pasar del discurso a las acciones que literalmente, como bien lo dicen ustedes, una nueva forma de hacer campañas donde sí van a tener que trabajar bastante los candidatos. Sí, claro, y uno de ellos, qué buen relato acabas de hacer y qué buen enfoque, porque uno de los candidatos, hay que recordar, que fue secretario de Seguridad Pública a nivel federal, es candidato por un partido de la gobernatura. Él tendrá una doble responsabilidad en su discurso con los sonorenses, de cómo va a plantear el resolver la problemática de la inseguridad, porque siendo secretario de Seguridad no lo hizo, pues creo yo, estando desde la Secretaría, desde una Secretaría de Estado, y creo yo que de candidato pues mucho menos. Entonces creo que ese va a ser un tema central en la contienda, donde los sonorenses creo que ya vieron los ojos, han despertado, saben muy bien cuál es la problemática central en el estado. Tú bien lo dices, es la inseguridad,
está el tema también, lo hablaba hace un momento, la economía, está el tema de la pandemia, la salud, y obviamente hay un cuarto tema que va a ser central en la campaña, que es el combate a la corrupción. Muy bien. Efraín, muchísimas gracias por aceptar de nueva cuenta la invitación, y viene el tramo más importante, por eso estaremos en comunicación más frecuente, si te parece. Claro que sí, les agradezco, Marco Polo, Miriam y Fausto, la oportunidad de estar en su programa. Un abrazo a todo el auditorio. Muchas gracias, gusto en saludarte, Efraín Martínez Figueroa, consultor y estratega político. Compañero Nira Andrade en Hermosillo, Fausto Navarro en Nogales, gracias, feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Igualmente para ustedes, Marco Polo. De esta forma culminamos con Hermosillo a diario. Muchísimas gracias. Minutos nos pasamos del tiempo, agradecemos su atención, así llegamos al final. A nombre de todo el equipo reciba saludo cordial, pásela bien, buenos días y échele ganas a todo lo que haga. Feliz fin de semana, hasta el próximo lunes. La información más relevante la acaba de escuchar en Sonora a Diario. Lo esperamos en la próxima edición. Una producción de ISA Multimedia.